Hola, soy Crafterishi y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un portal mágico. Lo primero que necesitas es tener la medida de tu celular y con ello hacer un dibujo sobre cómo quieres que sea tu portal. No importa que no vaya a quedar igual al final. El material que yo uso es foamular, lo puedes conseguir en tiendas de construcción. Corta unas placas que sean del ancho de tu teléfono y un poquito más altas. Yo corté 6 por si me hace falta alguna. Las placas más delgadas van a ser para las columnas. Tienes que hacer 4 columnas y marcas los pedazos de piedra con un lápiz para luego hacer un pequeño corte no muy profundo en la parte del frente y en los laterales. Esto va a hacer que tenga verdaderamente un estilo como de roca. Yo voy a utilizar un rodillo de Green Stuff World con una textura de piedra. Tú puedes, si no lo tienes, puedes hacerlo con papel aluminio. Pasas un lápiz o una pluma en los cortes. ¿Esto para qué? Para que se marquen y den ese aspecto que estás buscando, como de bloques. Tomas la medida de nuevo de tu teléfono y vas a hacer 4 tiras de 1 centímetro. De esas 4 tiras vas a hacer los adornos de la parte de arriba y los laterales del portal. Yo hice unos ladrillos y les voy a cortar las esquinas para que parezca que son antiguos. Puedes ponerle tanto detalle como quieras, realmente creo que se ve bonito. Luego con una lima de uñas le paso en las orillas para que parezca que es viejo y acabado. Ya que tienes eso, pegas unas partes de las columnas a la parte de atrás de la base. Procura que todo tenga la misma textura o una textura similar para que se vea bien. Esa parte es la que va a sostener tu teléfono. Entonces tienes que cuidar que sea del tamaño correcto y que esté muy bien pegado. Ahora, los laterales tienes que medir muy bien para que quepa el teléfono y para que no se vayan a presionar los botones cuando lo metas. Una vez que tengas la medida, pega los laterales y no olvides marcarles también los bloques. Igual no olvides remarcar con el lápiz para que puedas tener una mejor imagen de lo que quieres. Ahora, las columnas frontales tienes que tener mucho cuidado de que cuando las pongas estén a la misma altura que las de atrás. Y bueno, pones los adornos. Puedes ponerle tanto adorno como tú quieras, yo lo quise hacer un poco más sencillo. Ahora la base, es necesario que tengas una base porque si no se te va a ir hacia el frente o hacia atrás tu portal y puedes dañar tu equipo. Lo que yo hice fue una base de piedra, de la misma piedra que lo demás. Y bueno, la recorto. No importa que no sea perfecto, a fin de cuentas se supone que es como una ruina. Y con la lima de uñas le doy el toque desgastado. Ahora, yo quiero ponerle un emblema.
un emblema redondo que va a ir en el centro arriba. Tú puedes ponerle lo que tú quieras, pero sí te recomiendo que le pongas algo en la parte superior para que le dé más soporte al teléfono o a la pantalla. Ahora aquí, como es muy delgado, en vez de cortarlo y luego pasar el lápiz, simplemente remarco con una pluma y hago mucha presión para que quede bien hecho el diseño y no se vaya a perder una vez que esté puesta la pintura. Mides, recortas y pegas. Con un palito de madera redondo haces presión en el centro, a los costados, para que cuando metas el teléfono no se vayan a presionar los botones de encendido y del volumen. Ahora, yo insisto con los adornos, si te queda material, puedes de ahí sacar muchos adornos muy padres. Deja volar tu imaginación. Ya que está listo, hacemos una mezcla de resistol, pintura negra y un poco de agua, que va a ser la base para el portal. Este material, cuando le echas fijador o algo de Sprite, se corroe. Esto simplemente es un protector para que no vaya a llegar a suceder nada de eso. Además, el color negro te da una buena base. Intenta llenar lo más que puedas, por adentro y por afuera, para que quede bien protegido. Luego le pones la pintura base. Yo elegí un tono claro, pero puede ser gris o puede ser el color que tú quieras. Lo importante es que le des 1, 2, 3 pasadas, las que sean necesarias para que quede todo bien cubierto, pero ten cuidado de que no se vayan a cubrir los detalles. Luego empiezas con los detalles de color. Las piedras normalmente tienen diferentes tonos y texturas, entonces para respetar eso y hacer énfasis en los detalles del emblema, vamos a usar diferentes colores. Uno es un color ladrillo, el otro es un café claro, que esos van a ir nada más en columnas, las columnas de enfrente, el emblema, la parte central de atrás, y con gris le voy a poner en todo lo demás. No tiene que estar muy lleno, simplemente lo suficiente para que se vea natural y que te guste. Eso es lo más importante. Luego le pones un dry wash de diferentes colores. Yo le voy a poner verde y gris. El dry wash es súper fácil. Tomas un poco de pintura y en un pedazo de tela le quitas la pintura al pincel para que nada más manche, y ese manchadito es lo que le pones. Esto lo que hace es que le da más naturalidad a la pieza. Como mi portal va a estar perdido en medio de un bosque o en la naturaleza, el verde queda bien, pero si tú quisieras, no sé, que estuviera en el hielo o en la arena, pues ya tendrías que utilizar diferentes tipos de colores. El gris es el que le da el tono de roca, entonces es casi obligatorio. Luego le pones un wash negro, que es literal pintura diluida en agua. Yo te recomiendo que lo pongas en la parte de frente, esperes a que se seque, y luego en la parte de atrás. De otro modo vas a tener que hacerlo 2 veces, es lo que me pasó a mí. Y ya que está seco, haces un nuevo dry wash, pero con un color claro. Yo elegí blanco porque me gusta cómo resalta los detalles. Este paso es súper importante que lo hagas ya que esté bien seco el wash. De otra manera solo vas a embarrar tu diseño. Pintas las imperfecciones y luego seguimos con los demás adornos. Yo usé algunos elementos de terreno, como son algunas piedritas, un poco de pasto. Se pegan muy fácil con resistol blanco. Después de esto se les va a poner fijador, es por eso también que se le puso la protección al principio. Ponle tanto como quieras, pero cuida que no sea en exceso, para que se vea bien, para que se vea natural. Y intenta desperdiciar lo menos posible.
Ahora, lo que se te vaya adentro, en la parte donde va a ir el celular, te esperas a que ya seque todo y con un pincel simplemente lo quitas. Ahora, decidí ponerle algunas ramitas. Estas ramitas son un poco latosas para ponerse, pero al final se ven muy bien, la verdad. El chiste es buscar algo con que colocarlas bien pegaditas. Y un poco de pasto sintético. En realidad puedes ponerle lo que tú quieras. Yo decidí hacerlo así por el estilo de portal que yo quería. Y bueno, buscas un video en YouTube, pones tu celular y listo, se hace la magia. Si te gustó el video, no olvides darle like y puedes suscribirte a mi canal, donde seguiré subiendo videos de crafting para juegos de rol. También puedes seguirme en mis páginas de redes sociales de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Crafterishi. Gracias.